a disponernos a escuchar la meditación que tenemos para esta mañana. Quiero presentar mis disculpas a los hermanos encargados de anunciar el sermón de los domingos. Quiero decirles que el hermano Nelson se encarga pues de publicitar el tema que tenemos programado para cada domingo. Les pido disculpas, hermano, no vamos a estudiar el tema que habíamos programado. El tema que nos correspondía estudiar este día se llama "Sea arraigado en su fe". Ese era el tema. Está dentro de lo que es el Evangelio. Y de hecho, hermano, con ese subtema íbamos a concluir. Pero han estado sucediendo cosas en la iglesia, lo cual me ha hecho pensar en otro tema. Y al mismo tiempo, hermano, quiero aprovechar, porque me parece que este subtema encaja bien dentro de la serie. Si el Señor nos permite, será el próximo domingo que vamos a estudiar el tema "Sea arraigado en su fe". Repito, hermano, estamos bien. El tema general es el tema del Evangelio. Y el subtema de esta mañana encaja, hermano, dentro de lo que es ese tema grande. Dios mediante, el próximo domingo pues estaremos concluyendo este gran tema del Evangelio con el subtema pues que tenemos anunciado allí en la internet, en las redes sociales. Entonces solo será, hermanos, de hacer esa aclaración, y queremos también dar esta explicación, ¿verdad?, a nuestros hermanos que nos visitan, ¿verdad?, o que también pues reciben la bendición de la palabra de Dios por medio de la internet, por medio del YouTube. La explicación pues es válida, hermanos, para todos, ya sea pues a los cibernautas le llaman, ¿verdad?, o a los hermanos que estamos acá presentes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese cambio, ¿verdad?, en obediencia, hermanos, a lo que ya les anuncié, lo que ha estado sucediendo en la iglesia. ¿Y qué es lo que ha estado pasando en la iglesia? En los últimos 3 domingos, hermanos, hemos visto que hermanitos, jóvenes, hijos de creyentes, han puesto su fe en el Señor. Amén. ¿Estará eso correcto? Bueno, que responda la Biblia, ¿verdad?, que responda la palabra del Señor. Entonces, hecha la aclaración, el tema de esta mañana, una vez más disculpas, se titula "Tú y tu casa". Ese es el tema para esta mañana: tú y tu casa. Y yo quiero, hermanos amados, introducir este tema con una ilustración. A mí me gustan mucho las ilustraciones por 2 razones. Cristo las usó. Cristo las usó. Si usted, por ejemplo, lee el capítulo 13 de Mateo, ese es el capítulo de las parábolas. Un capítulo precioso, en donde están las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, al menos algunas, el capítulo 13 de Mateo. De tal forma que las parábolas o las ilustraciones es un recurso, hermano, diría yo, de invaluable precio para la transmisión de los mensajes. Por esa razón, pues yo quiero usar en esta mañana una ilustración. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante en la universidad, pues éramos muy comprometidos. Eran otros tiempos, por supuesto. Y en una ocasión estábamos ya por terminar el semestre. Es más, el maestro que nos impartió una asignatura muy complicada, una de las asignaturas que recuerdo que más preocupación me generó. Estábamos por concluir ya el semestre, y el maestro, para ya promover la última actividad, nos asignó un trabajo grupal. Y yo tenía mi
ustedes saben, ¿verdad? Pues nosotros siempre como que simpatizamos con ciertas personas y yo tenía mi grupo predilecto para trabajar. Y esa vez no fue la excepción, era una actividad de mucho valor. De eso dependía que aprobásemos nuestro semestre y nuestra carrera. Entonces hicimos un acuerdo, ¿verdad?, de trabajar siempre juntos con 3 compañeros más. El equipo iba a ser de 4, ¿verdad? Ese era un día sábado. El siguiente día, por circunstancias muy particulares, íbamos a tener la actividad. Solo a eso íbamos a llegar ese domingo. Yo no sé si el docente tenía compromisos, pero algo pasó. Ese detalle no lo recuerdo. Ese sábado era el carnaval de San Miguel. Y los compañeros de mi equipo eran muchachos parranderos. Parranderos, ¿verdad? De primer nivel. Entonces, pues ya sabían de qué se trataba la actividad, ¿no? Era de mucho valor, era muy importante. Y nos comprometimos en que íbamos a trabajar. Yo no tenía problema, hermano. Yo ya conocía al Señor. Y ya sabe pues que los creyentes, para mí me es incómodo, hermano, esas actividades. Yo ya no le siento gusto, pues, ¿verdad? Además, que la cerveza, que la vagancia de la noche, pues, es hasta peligroso. Y yo pues ya no era esa mi costumbre. Y nos comprometimos que íbamos a trabajar el sábado a una hora estipulada. Yo llegué donde íbamos a trabajar, pero no llegué a nada, ¿verdad? Los muchachos pues no llegaron. Estaban más interesados en la actividad que había que hacer. Resulta que el día domingo que nos vimos, yo pude ver la condición de los muchachos, ¿verdad?, que no estaban en su mejor momento para un trabajo, ¿verdad?, tan importante. Y yo llegué con mi foldercito, hermano, mi carpetita con el trabajo, ¿verdad?, bien hecho. Yo lo había digitado. Y en la carátula del trabajo pues solo estaba mi nombre. Y ya era tiempo de defender el trabajo. Pero los muchachos se me acercaron. Y Richard me decía, ayúdanos, hombre. Cambiémosle la carátula ya al trabajo. Y yo, hermanos, todavía les pregunté, pues sí, pero defiéndanos uno de ustedes. Pues. No, hombre, Richard, quedamos igual, ¿verdad? Entonces, la cosa es que le cambié la carátula al trabajo. Me ofrecieron, ¿verdad?, dinero ahí, ¿verdad? Yo le cambié la carátula al trabajo y puse el nombre de los 4, ¿verdad? Y defendí el trabajo y salimos bien, gracias. Yo no les cobré, francamente, hermanos. Les hago esta introducción, hermanos, porque me parece que es pertinente para lo que yo quiero que en esta mañana tratemos. Yo quiero pedirles que busquemos un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Abramos nuestras Biblias, o como dijo el hermano allá, ¿verdad?, en la reunión, encendamos nuestras Biblias. Y buscamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro que usted ya sabe que es bien fácil de encontrar, que se encuentra inmediatamente después del Evangelio de Juan y antes de Romanos. Entonces vamos a buscar para el estudio de esta mañana el capítulo número 16. Sí. Y por el tiempo, hermanos, para pues aprovechar de mejor manera nuestro tiempo, vamos a revisar solamente los versículos del 31 hasta el 34, aunque yo me voy a tomar un tiempo para explicarles o para recordarles, amados hermanos, para recordarles el contexto de estos 31, 32, 33, de estos 4 versículos que vamos a leer. Dice Hechos capítulo 16, versículos 31 hasta el número 34. Y dice así. Ellos dijeron, hermanos, leamos desde el 30. Sí, desde el 30, por favor. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire qué pregunta, hermano. Esa es la pregunta de oro. Esa pregunta debería de inquietarnos, de llamar nuestra atención. Porque quiéralo o no, hermano, las personas, aunque no lo manifiesten,
con sus actitudes, aunque no lo digan con sus labios, sus actitudes reflejan este interrogante, esta pregunta. Es una pregunta coyuntural, es una pregunta de vida o muerte. ¿Y cuál fue la pregunta de aquel carcelero allá en Filipos? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí viene la respuesta. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo, tú Y tu casa. y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Adiós. Amén, hermanos amados. Lo primero que yo quiero, hermanos, es que recordemos el contexto de este pasaje. Es bien fácil porque es una historia pues muy linda. Una historia, hermanos, muy emblemática dentro de lo que es los acontecimientos históricos de los apóstoles o de algunos hermanos de la iglesia primitiva. Usted sabe, hermanos, que estos 5 o 4 versículos que hemos leído pertenecen a ese pasaje del capítulo 16 de Hechos, que al menos en la versión Reina Valera, que se revisó en el año 1960 a partir del versículo 11, el pasaje tiene por tema encarcelados en Filipos, así se llama. Entonces, lo que la Biblia explica, hermanos, para poder tener la base bíblica, dice a partir del versículo 16, hermanos, para que sea la Biblia la que nos presente el relato. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. No vamos a entrar en detalles, hermanos, pero esta muchacha era una pitonisa. Sí. Allá en Grecia estaba aquel lugar que se llamaba el oráculo de Delfos. Entonces los griegos, cuando querían hacer alguna consulta sobre su futuro, sobre los acontecimientos políticos, religiosos, etc., consultaban el oráculo de Delfos. Y en el oráculo de Delfos habían sacerdotisas, las cuales se llamaban pitonisas. La palabra pitonisa viene, hermanos, de una figura también mitológica, griega, la serpiente Pitón. Entonces, esta muchacha tenía un espíritu de adivinación y era una pitonisa. Pero sigamos, hermanos, esto solo pues la nota explicativa para que quede como consolidado el puntito. Y dice a partir, después de la coma, siempre en el versículo 16, la cual daba gran ganancia a sus amos, ¿haciendo qué? Adivinando. ¿No? Yo no sé si este tipo de explotación todavía existe, hermano. ¿No? Sí sé que existen los proxenetas, ¿verdad? O la gente que vende, que prostituye muchachas y que obtiene ganancias. Y lo que las muchachas que hacen el trabajo ganan es sumamente una cosa poca. Seguimos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, oiga bien, al Espíritu. Eso es importante. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué hizo el Espíritu? Y salió en aquella misma hora. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, o ante la corte sería, y presentándolos a los magistrados dijeron: oiga la razón, estos hombres
siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Versículo número 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo, hermano, era un instrumento de tortura. Imaginémonos dos vigas sobrepuestas, largas, con varios agujeros. Dependiendo del nivel de tortura que se quisiera infligir, así se separaban los pies del encarcelado. Entre más pues se abrían las piernas, mayor era la tortura para el encarcelado. Y esta era la condición de los hermanos allá en Filipos. Ya vimos por qué, ya vimos lo que sucedió. Pero dice en el versículo 25, pero a medianoche, maldiciendo Pablo y Silas, ¿así dice, hermano? No. Por favor, miremos, veamos ahí. Bueno, antes tal vez recuerden. Sí, ¿qué hacían los hermanos? Orando Pablo y Silas. ¿Y qué más? Cantaban himnos a Dios. Con los pies en el cepo, en el último calabozo, húmedo quizás, con sabandijas ahí, yo no sé. Pero dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todos, hermanos. No estamos hablando solamente de Pablo y Silas. Todos. Yo no sé, hermanos, si las cárceles estaban tan asignadas como en nuestros tiempos. Tienen que ahora las cárceles tienen capacidad para 10 y tienen 100. Yo no sé. Pero ahí dice el dato. Todos se soltaron. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué la reacción del carcelero? Porque la ley romana lo decía. Si yo era carcelero y si un preso se fugaba, ¿qué me tocaba? A mí. Sí, yo tenía que pagar, ¿verdad?, con mi vida. Y a ellos no se les fugó uno, como ya lo vimos en el pasaje. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y viene la pregunta que ya le hice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, hermanos amados, básicamente este es el contexto del pasaje. Yo, en el nombre del Señor, le aconsejo que si usted quiere enriquecer más el conocimiento de todo este pasaje, yo estoy haciendo un estudio personal del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo, personalmente, despacio, estoy meditando, estoy pensando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y resulta que hoy, precisamente en la madrugada, llegué a este capítulo, a este pasaje. Este es el contexto, hermanos, de la lectura que tuvimos. Ahí tenemos la pregunta de oro. Esta pregunta todas las personas se la tendrían que hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Está bien, hermano, que los negocios prosperen. Yo me alegro. Créame que yo me alegro cuando veo que en Chinameca los negocios prosperan. Y yo veo la pujanza de nuestro Chinameca, hermanos, ¿verdad? Que fulano pues ha ensanchado su propiedad, que su negocio ha mejorado. Yo me alegro cuando a don fulano, ¿verdad?, por allá, le veo que su empresa va para arriba. ¡Qué bueno! Yo veo, hermano, cuando alguien quizás asume un puesto distintivo, ¿verdad?, en la sociedad o en la vida política, lo que sea, yo me siento contento. Más cuando sé que es una persona de Chinameca. Ustedes saben que hay un diputado, y yo lo conocí al diputado, y qué buen hombre, yo me alegro. Pero con todo el éxito,
con toda la gloria, con todos los galones terrenales que se pueden adquirir, hermano. ¿Acaso la gente se ha hecho esta pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso es la interrogante. Como lo dijo una vez mi suegra de una manera sencilla, pero bien ilustrativa. Las personas son como los cerdos, me dijo mami, que solo ven para el suelo. Y es cierto que yo no tengo porquerizas, pero los cerdos así son, ¿verdad? Solo escarbando así, metiendo el hocico así en los lodos, en los fangales, en la podredumbre, en la cochinada, y esa es la vida de los cerdos. Y no levantan sus ojos al cielo. Tan gordos a veces, bien nutridos, hermanos, con buen forraje, y nada de ver para el cielo. Las personas deberían de preguntarse, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí está la pregunta que hizo el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo quiero decirle una cosa. Este pasaje yo se lo he oído a muchos predicadores. Y por eso es que el Espíritu Santo me movió a pensar en esto y a compartirlo con ustedes, que les amo tanto en el Señor, hermanos amados. Este pasaje es mal interpretado, mal predicado y por tanto mal entendido. Cuando el apóstol le dio la respuesta al carcelero, en el versículo 31 le digo así, para responderle a su pregunta. O sea, ahí está la pregunta, ya la repetimos. Cuando le preguntó el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol encapsuló la respuesta en el versículo 31. ¿Y cómo le respondió el apóstol? O los hermanos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí es donde quiero que hagamos una pausa. ¿Acaso le estaba diciendo los hermanos, si tú pones tu fe en Cristo, automáticamente tu familia va a recibir el beneficio de la salvación? ¿Era eso lo que los hermanos le estaban diciendo? Cree en el Señor Jesucristo y automáticamente que tu familia ya no se preocupe. Ya son salvos. En otras palabras, esto es un combo, para decirlo de alguna manera. Yo les pregunto, hermano, utilizando el sentido común, ¿sería eso lo que le dijo los hermanos al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y asunto arreglado. ¿Cuántos miembros tenés en tu familia? 9. Ah, pues los 9 ya tienen un boleto, porque tú has puesto tu fe en el Señor. Pregunto, hermano, por sentido común, ¿es eso lo que los hermanos quisieron decir? No nos permite el pasaje pensar así. Óigame bien, porque yo no le estoy diciendo, hermano, lo que mi criterio o mi intuición, a mí mi maestro me ha enseñado. De que la Biblia hay que estudiarla a la luz del contexto. Y está bien fácil, hermano. No me estaba diciendo eso. Yo por eso usé la ilustración. Ustedes recuerdan la ilustración. Hermano, el que me esforcé fui yo. Y yo, hermano, pues de manera bondadosa, por principio cristiano, por amistad, por lo que haya sido, yo le dije a los muchachos, ¿verdad? Está bien, hombre, no se preocupe. Yo hablo, yo paso y todos nos beneficiamos. Por esa razón es que yo uso la ilustración. Ahora, ¿se trata de igual forma en la salvación? No nos permite el pasaje pensar así, hermanos amados, por favor. No nos permite la Biblia llegar a esa conclusión. Fíjese bien, hermano. Fíjese. Perdón, yo no quiero usar de pedantería, pero aquí hay cosas bien sencillas. Díceme, en el versículo 31, releámoslo. Y si usted quiere, póngale un asterisco, hermano. Para mí eso es saludable. A mí me sirve de mucho. Ellos dijeron, entonces, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, tú, ese es un pronombre personal. Tú, ¿verdad? Singular, gracias, hermano. Singular. Y luego sigue una conjunción. Y luego hay un pronombre posesivo. Tú.
es decir, la que te pertenece, tu casa. Les he dicho, hermanos, que en el idioma griego casa es oikos. De ahí viene la palabra oikonomía o economía. Es oikos. Y ese es un nombre o sustantivo. Y allí se individualizan, dijera yo, los dos grupos. Tú y el otro grupo, y tu casa. Y debemos recordar, hermanos, que aquí, en este pasaje, casa quiere decir familia. ¿Ve? Serás salvo tú y tu familia. Ahora, hermano, si no leemos con cuidado, pidiéndole guianza al Espíritu Santo, podemos llegar a la conclusión que ya dijimos. Yo tenía un alumno, hermano, y el muchacho, a él le gustaba mucho la música cristiana. Recuerdo que le gustaba mucho ese cantante famoso que canta esta canción ¿cómo es? Las princesas. Sí, a él le gustaba a ese muchacho de Adrián Romero. Y él solo andaba oyendo música, ¿verdad? De Adrián Romero. A veces en la clase estábamos y no dejaba de interrumpir un poquito. Pero bueno. Y una vez yo platiqué con él, ¿verdad? Y trabamos amistad y me contó que él era cristiano. Que era creyente. Me dijo de qué iglesia, a qué iglesia pertenecía. Hombre, qué bueno, yo me sentí contento. Pero lejos, o cuando no estaba oyendo música cristiana, bueno, hermano, una vez yo entré a los baños y ahí lo hallé fumando. Y a mí me sorprendió, hermano, porque la Biblia a mí me ha enseñado, como lo hemos aprendido acá, que eso, ¿verdad?, ya no va con un creyente. Primero, hermano, nos puede dar cáncer en la garganta, o yo no sé, en los pulmones. Además, el cigarrillo, hermanos, qué hábito más horrible eso. Yo le he comentado la crisis que yo tuve con el cigarrillo, hermano. Solo Dios me pudo librar de esa cosa de la nicotina. Pero bueno, y yo lo encontré fumando. Y entonces yo, con mucho respeto, como ya habíamos hablado, hermanos, y habíamos trabado amistad, yo me sentí con un poco de confianza. Y le dije, fulano, le dije, tú sos cristiano, le dije yo, y tú fumas. Mire, me dijo fulano, así como, mire, don fulano, me dijo, sí que yo nací en una casa cristiana, me dice. Yo nací en un hogar cristiano. Y por lo tanto, hermano, pues yo he sido enseñado que como yo nací en un hogar cristiano, haga o deshaga, no hay problema. Hermano, a mí me mueve eso a explicarle este pasaje. Hermanos jóvenes, qué bueno que aquí hay jovencitos. Y me llena de alegría que hayan hermanos jovencitos que están escuchando esta reflexión. Cuando le dijo los hermanos al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, yo le quiero decir, usted no estaba entrando automáticamente a ese, como lo dije de una manera para ilustrar, a ese combo, y que usted, por haber nacido en una casa cristiana, por haber sido hijo de padres cristianos, usted automáticamente goza de las prerrogativas de todo creyente. No. ¿De dónde saco eso? ¿De la manga de la camisa? No, lo saco de acá. Vea el versículo 32, por favor. Pero pongámoslo bajo el microscopio. Ahora, después de que los hermanos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿cuál fue el paso número 2, según el versículo 32? Ahí está. No hay donde perderse, hermanos. Y el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, es decir, al carcelero, sí, correcto, y a todos los que estaban en su casa. Ahora, hagamos una pausa. Hagamos una pausa. Dice que cuando el carcelero manifestó la pregunta, y ellos le dijeron que había que creer, que había que poner la fe en Cristo, dice que luego le hablaron la palabra. ¿Qué hemos aprendido en Juan capítulo 5, el versículo 24? De cierto os digo,
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte A vida. Pero ahí está el requisito. El que oye mi palabra y cree. ¿Y qué hicieron los hermanos apóstoles? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora, quiero decirle esto. Resulta, hermanos, ya lo vamos a ver adelantito, de que acá su casa es un término diferente a toda la familia nuclear. En estudios sociales, hermanos, se enseña un tema, que es el tema de la familia. Y se habla de la familia nuclear y de la familia extendida, ¿verdad? O de la familia extensa. La familia extensa, por ejemplo, ¿cuál sería mi familia extensa? Mi tía, que hoy en la mañana le volví a hablar del Evangelio, todos los domingos la veo. Mis primos que viven por allá, un hermano que vive por allá, etcétera. Todo esa regazón es mi familia extensa. Pero la familia nuclear es mi mujer y mis dos hijas, ¿verdad? Ahora, en el versículo número 32, eso de su casa, que yo lo he subrayado, se refiere a la familia extensa. Probablemente, hermano, probablemente. El carcelero tenía esclavos, probablemente. Tenía servidumbre. Bueno, porque era un oficial. Entendemos que más o menos su situación no era pues tan precaria. Tenía capacidad para comprar un esclavo. Y cuando aquellos hablaron el Evangelio, probablemente allí estaban los esclavos, allí estaba toda la servidumbre. Y quizás hasta algún vecino. O le dijo al primo, mira fulano, fíjate que va a llegar los hermanos a predicar. ¿Por qué no llegas a la casa a oír? Probablemente allí estaban. Probablemente. Ahora, el punto es este. En el versículo 32, en la primera parte, para que veamos el procedimiento de la salvación, el versículo 32 en la primera parte dice, y le hablaron la palabra del Señor. Eso fue lo que hizo el predicador. Pero ¿cuál fue la respuesta? Según el versículo 34 en la parte final. Y se regocijó. Exactamente. Y se regocijó con toda su casa. ¿De qué dice? De haber creído a Dios. Allí está. Ahí está el punto. Es decir, los predicadores hablaron el Evangelio. Pero ¿qué hizo el que oía? Creyó. ¿Ah? La pregunta es, cuando dice ahí, toda tu casa, estamos en ese punto. ¿Quiere decir, hermanos, que automáticamente todos recibieron el beneficio de la salvación? No, hermanos. La idea es que de manera individual, los hijitos, las hijitas, la mamá, quizá la esposa, cada uno pusieron su fe en Cristo. Esa es la idea del pasaje. Pero no está diciendo ahí, hermanos, como ya ilustramos, hombre, ahora como vos creíste, el beneficio es para todos. No. No hay confusión, hermano. Gracias. Sí, no hay confusión. Hermanos, la salvación no es un acontecimiento grupal, ni en comunidad. La salvación, hermanos amados, es individual. Sí, es individual, como este pasaje nos lo hace saber. La salvación es individual. Como estamos viendo acá. Dice que los hermanos, cuando oyeron la manifestación del hombre, ellos reaccionaron y predicaron. Y como dice el pasaje de Juan 5:24, hablaron, el hombre creyó y fue salvo. Él y toda su casa. Amados hermanos, hace 3 domingos, mi hija pues puso su fe en Cristo. Y yo me siento gozoso, hermano. Yo me siento gozoso.
Porque Azoar pues es una niña que entiende, como ustedes oyeron. Yo le pregunté, hija, ¿pero entendió lo que dijimos? Sí, me dijo la niña. Ella entendió. Ella puso su fe en Cristo, tomó su decisión. Porque yo, hermanos, por mucho que yo ame a mis hijas, como me decía un hermano ayer, hermano, todo lo que hacemos es pensando en nuestros hijos. ¿O no es así, hermanos amados? ¿Qué sacrificios no hacemos nosotros los padres creyentes por los hijos? Y ustedes saben que así es. Si a mí me dice un médico, mira fulano, el riñón de tu hija no funciona. Aquí la única salida es que saquemos uno tuyo. No, doctor, ¿verdad? ¿Cuándo vengo? ¿Cuándo es eso? Y todos pensamos igual. Todos decimos así. Todos estamos dispuestos a eso. Pero yo con todo el amor, con toda mi pasión, con toda mi dedicación que yo sienta por mis hijas, ellas deben de tomar su decisión por Cristo. Allí no es asunto que yo las voy a llevar de la mano en aquel día. Vaya hija, vámonos. Como yo creí, usted pues tiene derecho. No es 2 por 1, ni 3 por 1. No, es una decisión individual, es una decisión particular. Cuando la persona ya piensa, ya entiende, ya tiene la capacidad para reflexionar, la persona ya está lista para tomar una decisión, como lo podemos mirar acá. Ahora, yo quiero que vayamos llegando ya a la conclusión de nuestra reflexión. Ya dijimos y ya vimos mejor, que la salvación no es un acontecimiento, hermano, grupal. ¿Ya? Ahora, veamos esto. Versículo 33. Vamos a estudiar el 33. Y él, tomando, es decir, está hablando del carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Verdad? Hermano, quiero decirle, mire, que aquí hay un acontecimiento intercalado. En realidad, de acuerdo a lo que se llama la sintaxis, ¿verdad? Tuvo que haber sucedido así. De que, vamos a ver, cuando el carcelero pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron que creyera en el Señor, en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que sintácticamente tendría que haber sucedido es lo del versículo 33, después del 31. Y él tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas y enseguida, ¿verdad?, se bautizó con él. Es decir, para que los acontecimientos vayan hilvanaditos. Pero igual, hermano, la idea no se pierde. En el versículo 33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Y qué sucedió después de que el carcelero oyó el evangelio y puso su fe en Cristo? Dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahora, el carcelero aquí tuvo una bendición. Te voy a explicar cuál fue. Fíjense. Resulta, hermanos amados, que en el versículo 33, en la última parte, exactamente después del punto y de la coma, cuando dice, y enseguida se bautizó él, es decir, el carcelero, con todos los suyos, aquí sucede una bendición para este carcelero. Todos los suyos es una palabra que en el idioma original se lee panoiki. Así se lee. Fíjese, es bien fácil entenderlo, hermano. Ya le he dicho, yo no quiero usar de pedantería, hermano, no quiero usar aquí palabras difíciles, pero es bien fácil entenderlo. ¿Qué quiere decir panoiki? Es una palabra compuesta. Pan quiere decir todo. Haya oído usted que decimos, ¿verdad? Panamericanismo, ¿verdad? La panacea decimos. Hablando de la solución a todo, ¿verdad? Y otros términos que se me olvidan. En donde se usa ese prefijo pan, que quiere decir todo. Y oiki viene de oikos. Ya dijimos que se dice, ¿cómo se dice casa en el idioma griego? Dijimos, se dice oikos. Quiere decir que cuando dice aquí el pasaje o esta frase compuesta, todos los suyos, es panoiki, que quiere decir todos los miembros de su familia. Este hombre tuvo una bendición, que todos los miembros de su familia nuclear
de toda su casa, cuando oyeron la predicación del Evangelio, todos pusieron su fe en Cristo. Los miembros de su familia nuclear. Yo no sé, hermano, pero según los comentarios que yo he leído, y a los hombres que son profundos en la escritura, solamente existen 2 ocasiones en que se usa la palabra todo lo suyo. Es decir, el término original panoiki. Solamente hay 2 ocasiones. ¿Cuál es la otra ocasión? Allí, en el versículo 34. Porque él dice, y se regocijó con toda su casa. Ahí también dice toda su panoiki. Todos los miembros de su familia. Pero ¿qué es lo que el pasaje nos está diciendo? El pasaje nos dice que todos y cada uno de los miembros de su familia pusieron su fe en Cristo. Y como tal, recibieron la salvación que solamente es posible por medio de Cristo y a través de su sangre. Hermanos amados, yo quiero concluir esto que hemos dicho con este pensamiento. Yo no sé, hermanos, qué ha pasado con el alma de mi mamá. Yo no sé. Yo no sé si mi mamá puso su fe en Cristo. No sé. Yo solo recuerdo que una vez mi suegra y otra hermanita fuimos a orar por mi mamá. Ya mi mamá estaba enferma. Yo no sé si por compromiso. A veces las personas como que se sienten presionadas. Se sienten presionadas, ¿verdad? Como que el evangelista él es bastante agresivo, ¿verdad? Usando el término, ¿verdad? En su connotación no negativa. Pero a veces el evangelista como que es un poco agresivo, un poco impositivo y como que ejerce cierta presión en las personas. Y a las personas como que no les queda otra de decir, sí, está bien. Pero como que dije, para que se calle. ya a mí esto es usted, ¿verdad? Para que te me dejen tranquilo, sí, ¿verdad? Hermano, no es ese mi objetivo. No es ese mi objetivo. Y yo lo comparto con ustedes, hermano. Pues uno presente el Evangelio. Y créame, hermano, que yo le oro al Señor para que me dé palabras fáciles, para que me dé pensamientos claros, que me ayude pues a tener claridad en lo que voy a decir, porque mi objetivo, hermano, y mi necesidad es que usted entienda lo que dice la Biblia. Eso es lo que yo necesito. Entonces, yo no sé qué pasó con mi mamá, pero yo tengo que reconocer que si mi mamá no tomó su decisión por Cristo, bueno, hermanos, con dolor de mi alma, pero mi mamá no echó mano de la salvación. Aunque yo, pues, Dios me dé el honor, el privilegio de predicar su palabra, hermanos. Aunque Dios me conceda, pues, hermanos, este honor grande de poder leerle la Biblia a usted. Pero yo no sé, y lo mismo tengo que decir de todos nosotros, hermanos. Si los miembros de nuestra familia, con todo lo que yo pues puedo amar a mi familia, como ya lo dijimos, pero si los miembros de mi familia no toman la decisión personal, particular, de poner su fe en Cristo, no podemos hacer nada por nuestra familia. No podemos. Yo lo tengo que explicar, hermano, porque es mi compromiso hacerlo. Lo tengo que explicar. Yo me gozo, hermanos, por ver a la familia centrar. Créame que mi corazón se siente contento, me siente gozoso cuando yo veo a la familia entrar a la iglesia. Qué lindo. Eso es una de las cosas que yo no sé cómo el corazón llega a ese nivel de sentirse tan agradado, hermano, de saber eso, que la familia viene a la iglesia, que la familia se entiende, hermano. Yo ya le he explicado a usted, mire, las familias cristianas tenemos problemas. Sí, hermano. Yo ya le he dicho, mi hogar no es perfecto. Discutimos, nos enojamos, hermano, nos disgustamos. Ay, no sucede. Pero Dios y su gracia nos ayuda para que perdonemos.
para que platiquemos, para que arreglemos. Si a usted alguna vez le dicen, de ahora en adelante ya no te podés enojar porque sos creyente, le mienten. Le mienten. Lo están manipulando. Quieren llevar gente para su iglesia. Yo no estoy haciendo eso, hermano. Que Dios me guarde de hacer eso. No. Si alguien le dice, cuando vos creas en Cristo se acaban tus problemas, le mienten. Le mienten. Ya le he contado que mi esposo es una paciente crónica. Yo no sé si así se dice, ¿verdad? Es decir, que yo todos los días le tengo que estar dando una medicina. Y yo se la doy. Me levanto a las 3 de la madrugada a darle la medicina a mi esposa. Pero Dios nos sostiene. Y esa es la diferencia. En medio de la crisis, hermano, Dios nos sostiene. Cuando acordamos ha pasado la borrasca, ha pasado la tempestad, y nos sentimos contentos, y nos alegramos. Y si no tenemos $5, vemos dónde los conseguimos, y vamos a San Miguel a quedar a tomarnos un café, contentos, porque Dios nos sacó. Pero las dificultades siempre están en la familia cristiana. Y los creyentes también recibimos la mano milagrosa del socorro del Señor. Amén. Sí, hombre, Dios es milagroso. Y no tenemos tiempo para hablar cada quien de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Por ejemplo, la hermana me comentaba en la mañana que su hijito en San Salvador, el accidente era para que el vehículo lo hiciese fulminado. Yo soy motociclista, hermano, y uno en la moto pues anda, hermanos, expuesto. Sí, expuesto, sin ninguna protección. Yo estaba pensando, hermano, en ese incendio que hubo en ese edificio. Imagínense decisiones más tremendas en la vida. Ese joven, cómo tomó la decisión de mejor lanzarse al vacío. Cuando pensó de que era inminente la muerte. ¿Ya? Nosotros los creyentes no tenemos por qué tomar decisiones de ese tipo, hermano. Tenemos al Señor. Tenemos al Señor. Hay en quien creer. Yo me he gozado con estos niños que han pasado para manifestar su fe en Cristo. Hermanos, ¿por qué me he gozado? Yo me gozo de igual forma cuando una persona pone su fe en Cristo, sea quien sea. Pero, por ejemplo, digamos, mi abuelito de 80 años pone hoy su fe en Cristo. Gloria a Dios. Pero mi abuelito bien poco le va a servir al Señor. Pero imagínese Harold. No, hombre, si Harold está enterito para que le entregue toda su vida de servicio al Señor. Imagínese Laricita, Soar. Hermanos jóvenes, no hay bendición más grande que servir al Señor. Oh, qué bendición. Es lo más grande que Dios hizo en mi vida. Haberme llamado para que le sirviera. Haberme considerado, hermano. Yo no me considero digno. Dios lo quiso. Dios lo quiso. En esta mañana, hermanos, es lo que teníamos, pues. Y una vez más pido disculpas porque quiere poner su fe en Cristo. Hacemos la invitación. Si ese es su deseo, como le dijo el carcelero, ¿verdad? Como preguntó el carcelero, ¿qué debo hacer? Preguntó el carcelero. Y los hermanos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Igual, tú y tu casa. Hermano joven, un día usted va a tener su casa, su familia. Y a usted le toca ejercer ese ministerio, ¿verdad? Porque nosotros los creyentes enseñamos a nuestra familia la Biblia. Les explicamos, les decimos. Cuando están viendo a los Simpsons, ¿verdad? Hija, ahí no se edifica, hija, ¿verdad? Ese programa no le edifica. Hija, vea los animalitos, vea el Animal Planet, o vea el canal cultural, ¿verdad? Pero eso no le edifica, hija. Ahí estamos los padres para orientar. A veces los hijos por ignorancia lo hacen, hermanos. ¿Ah? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, con toda paciencia le dijo. No le dijo a garrotazos. Yo nunca le he pegado con la Biblia en la cabeza a la gente. No, con amor, con paciencia. Así es, hermanos amados. Con toda paciencia. Así le dice Pablo a Timoteo, con toda paciencia y doctrina. Entonces, hermanos, en esta mañana, si alguien
quiere poner su fe en Cristo, yo le invito, si esa es su decisión. En el amor del Señor Jesucristo le invito para que ponga su fe en Cristo. Para que en esta mañana usted crea a que Cristo es el único que puede salvar. Si esa es su decisión, pues le invitamos. Y si no, hermanos, como siempre, gracias por su presencia. Le invitamos para el próximo domingo.